y vamos a hablar de Medea, así que decía que vamos a cerrar con broche de horror este curso sobre la tragedia, con la tragedia más escandalizante. Y piensen en esa palabra también. También los griegos se escandalizaron, aparentemente, cuentan las historias cuando se la presentaron. Eh, y vamos a ver qué, qué le podemos perdonar a Medea, qué fue lo que hizo. Y bueno, y cómo habla de todos los temas que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De la condición de las mujeres, de la situación trágica del personaje llevado por su carácter y de la democracia. Decíamos al comienzo cómo, o decía yo al comienzo, cómo para mí todo el ciclo trágico eh, pone en el escenario también la tragedia de la democracia. ¿Qué es lo que tiene la democracia? ¿Cuál es el carácter de la democracia? Que así como el carácter de un protagonista lo lleva a su destino trágico y a reconocerse en él, ¿qué es lo que tiene la democracia a través de estas tragedias? Al final de esta tragedia vemos que Medea le pide asilo a Egeo, el rey de Atenas. Esto es significativo para los atenienses que están viendo esta obra porque Egeo pues es uno de los fundadores de Atenas, o sea, es muy anterior a la democracia, pero Atenas es el sitio de la democracia y los espectadores que están viendo esta tragedia por primera vez son, pues son atenienses, ciudadanos atenienses. Y la democracia se muestra como un sitio, o Atenas se muestra, pero yo lo extrapolo a la democracia, como un sitio que acogió, ¿se acuerdan? A la tumba de Edipo, que la tumba de Edipo va a bendecir esa tierra, y ahora como un sitio que acoge a Medea. ¿Y quién es Medea? O sea, es la bárbara, ¿sí? Porque Medea no es solo la asesina de sus hijos, es una salvaje. Es sobre todo una salvaje, es sobre todo una mujer no griega, y Jasón se lo recuerda, en la obra le dice una griega no haría eso, y es una mujer que sabe unas cosas que nadie sabe, esas cosas pues son hechicería y hacer venenos y hacer lograr cosas ocultamente, y es también la matricida, y a esta mujer la va a coger la democracia. Entonces, en el destino de la democracia está, por una parte, ese ampliarse y acogerlos a todos. Y hemos visto todas esas incomodidades de lo democrático. Vimos al comienzo, al final de la Orestiada, cómo se fundaba la principal institución ateniense, el tribunal, negando a las mujeres, negando incluso que las mujeres tuvieran nada que ver con la concepción de la gente, ¿sí? Y ahora la vemos acoger a esta mujer poderosísima y matricida que irá a hacer fértil al rey de Atenas, además, a posibilitar que el rey de Atenas tenga descendencia, pero además saldrá de su tragedia triunfal en el carro del sol su abuelo. ¿Mm? Entonces eso es muy emocionante. Y luego se irá a Atenas, y ustedes tal vez les dio curiosidad y ya espiaron qué pasa con Medea después. Medea tiene ella misma, según algunos mitos, un hijo de ella con Egeo. Así que la dinastía ateniense incluye a Medea en su sangre, no solamente como una extranjera hospedada. Pero entonces les decía que hay una pregunta que se hace la democracia a través de estas obras para mí sobre cuál es su destino, y su destino es acoger infinitamente, o sea, acoger lo más inhospedable que es Medea. ¿Sí? Entonces por eso me gusta terminar este curso con Medea. Medea que es una fiera, no solo una mujer, y una bárbara, no solo una mujer. Pero ¿qué es lo otro de la democracia? Y esto a mí pues me hace pensar mucho. A través de estas muestras de hospitalidad de Atenas, también la democracia está diciendo que su destino es expandirse,
¿sí? Egeo llega a este sitio y Egeo va a coger a Medea, está, ¿qué? Inmiscuyéndose también en los asuntos de Corinto, ¿sí? Y también en los asuntos de Tebas, cuando coge a Edipo como suyo. Y entonces vemos que el destino de la democracia es la universalización, no solo dentro de ella, ampliando, pues hoy en día diríamos los derechos, pues no podemos hablar pues tan anacrónicamente, o sí, sí podemos, pues acogiendo a todo el mundo, pero también expandiéndose. Y entonces yo pienso mucho cuando leo esto que el destino imperialista de la democracia es inevitable, es su destino, ¿sí? Así como era el destino de Edipo matar a su padre, el destino de Atenas y de lo que Atenas significa es extenderse por el mundo, por toda Grecia y luego por el mundo. Y yo creo que de tragedia en tragedia eso es lo que nos están diciendo los atenienses también. Y creo también que lo podemos leer luego en el destino imperialista de los Estados Unidos, por ejemplo, y de todas las democracias, ¿sí? Y de todas las ampliaciones de derechos. Algo inevitable de la ampliación de derechos es que sea para todos, y para todos no significa todos en Atenas, para todos significa para todos. Y entonces tenemos que meditar en qué nos está preguntando o nos está proponiendo que pensemos sobre lo universal. ¿Qué es lo universal? O sea, acoger a todos, 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 Medea, todo, y expandirse a Corinto, llegar el rey Egeo a Corinto y decir, ah, sí, yo acojo a Medea, y llegar y decir así, denme Edipo de Tebas. Entonces, cuando yo leo estas tragedias, pienso en Grecia y pienso también en los Estados Unidos, pienso en las democracias modernas y en sus intervenciones, porque aquí estamos viendo una y otra vez Atenas interviniendo también, interviniendo para un bien o para un alivio o para un final, para una resolución y una conclusión. Bien, entonces eso era lo que desde hace tiempos quería pues, que conversáramos sobre la democracia, y luego al final vamos a conversar más sobre esto. Entonces vamos a leer un rato Medea y trataré de no terminar demasiado tarde para que podamos charlar entre todos. Bueno, habíamos visto también antes a unas figuras femeninas como Medea. Piensen en cómo está Clitemnestra en Medea, y piensen también en cómo están las furias en Medea y cómo está Antígona en Medea. O sea, hemos visto una serie de mujeres que se incluyen la una a la otra también. Y para mí, pues la última y la corona de todas es esta. Es esta mujer que pone en práctica una libertad radical, y es la libertad de matar a sus hijos, es la libertad de la venganza, y se excluye totalmente de todo tipo de ley, de tradición. Ya ni siquiera es Antígona defendiendo o afirmando pues la justicia del otro mundo frente a este mundo. Esta mujer es la afirmación completa de la individualidad, y pero no de la impulsividad. Una cosa que quiero que tengan presente y que cuando relean la obra o ahora que hablemos de ella se den cuenta, es que Medea medita. La raíz de meditación y de Medea es la misma, y es la misma raíz de medicina, por cierto. Y es que siempre suelo bromear yo con que es la raíz de Medellín, y por eso Medellín es como es. Pero ese med está en todo eso, está en esas palabras de medicina, meditación, Medea. Y hay un ensayo muy bueno sobre ese nombre de Medea que escribió Pascal Quignard, y yo como siempre no me acuerdo exactamente del título. Ay, la imagen que hoy es, la imagen que, bueno, luego ahí enseguida lo van a encontrar cuando lo busquen. Pero Pascal Quignard, que es un escritor francés, tal vez mi escritor vivo favorito, uno de mis favoritos, escribió mucho sobre Medea, y escribió especialmente sobre
esto está muy chim, no, en vez de hacer eso les voy a poner un link sobre un fresco de Pompeya que ya les voy a buscar, que es este, un momento. A ver. Ay, es que no me gusta. ¿Dónde estará bien? Que no sea Facebook. Bueno, no importa. Ahí está. Sale la foto en Facebook. Bueno, díganme apenas lo ponga, si lo pueden abrir. ¿Lo pueden abrir? Sí, ¿no? Abriendo, sí. La imagen que hoy nos falta se llama el libro de Pascal Quignard. Y ahí está. Ese fresco. Y eso se encontró en la casa de los Dioscuros de Pompeya, como dice ahí. Y miren qué es. Está Medea de espaldas a los niños están jugando con unos huesitos con los que jugaban los griegos y los romanos, que son unas falanges, creo, o pues no de persona, obviamente, pero también creo que a veces son unas vértebras, y son el ancestro de ese juego que se llama jacks. Ustedes han jugado esos jacks, ¿se acuerdan? Que son como unas X's que parecen unos huesitos que uno tiraba con una pelota. Bueno, eso jugaban, algo parecido jugaban, pero con huesecillos de verdad, esos niños de Medea. Al fondo está el pedagogo y hay ese rectángulo encima de Medea, que es como el rectángulo en el que se va a proyectar una historia que está por proyectarse. Pero vean este cuadro tan interesante. Ese rectángulo de luz en blanco enmarca la cabeza de Medea. Y Medea en ese cuadro está premeditando su crimen, está meditándolo y está deliberando que se proyectaría en ese rectángulo de luz, como si fuera un cine, ¿no? Y bueno, es este fresco tan interesante del que habla mucho Quignard. Pero vean la actitud de Medea, que la vamos a ver durante toda la obra, y es lo que les decía, Medea no actúa por impulso, actúa sabiendo bien lo que ha hecho y actúa tras preguntárselo y diciéndole al espectador: yo soy consciente del crimen que voy a cometer y me castigo para castigar. Y es pues una decisión que ella toma. Entonces quería decirles eso. Por otra parte, es una tragedia distinta de las otras, ¿no? Porque Ken Medea está predestinándola a ese final. Hay algo en esta tragedia que excede lo trágico, ¿sí? Que excede lo destinado. No era necesario, por Medea ser Medea, que matara a los hijos, nos parece. Y es que en Eurípides, y ustedes luego ya leerán más cosas de Eurípides, los personajes tienen contradicciones y tienen una complejidad psicológica distinta, mayor, digamos, pues mayor de más diversidad, de más partes que la que conocemos por Sófocles y Esquilo. Y entonces no hay una equivalencia tan clara entre el carácter y lo que sucede. Aquí podría habernos sucedido eso de alguna manera, ¿no? O se nos hace creer eso. Bien. Fíjense en lo animal de Medea. Jasón en algún momento la llama leona, y es curioso porque también en la Odisea se refiere Homero a Penélope, la mujer ejemplar, como leona. Pero aquí pues es con otro sentido. Y piensen en que las madres animales, mamíferas, sí hay madres que matan a sus hijos también, pues no para vengarse del marido, ¿no? Pero hay madres que matan a sus hijos. Entonces hay algo animal que vuelve en Medea. Y como les decía, hay algo de las furias también
que viene en Medea. El coro de esta tragedia son las mujeres de Corinto. Entonces vemos una tragedia llena de mujeres, ¿no? Está la nodriza y está Medea, que son un poco Antígona e Ismene, o vemos reflejadas o nos acordamos de Antígona e Ismene al escucharlas. Pero está también un coro de mujeres de Corinto que juzga y que advierte y que aconseja, y le aconseja a Medea que no mate, y le pide encarecidamente que no mate a los hijos, y sin embargo ese coro también condena a Jasón, y Medea se dirige a ese coro como hermanas y amigas, ¿sí? Está apelando también a un colectivo femenino que en realidad no le entiende, porque pues le está aconsejando que no mate a sus hijos, y ella no les va a hacer falta, no les va a hacer caso. El antecedente de Medea es una épica que pues está en un libro que pueden leer, que son Los Argonautas de Apolonio de Rodas. O sea, allí está el mito de los argonautas, pues eso no significaba, no es que un autor haya leído al otro, ¿no? Sino que este mito existía, y en ese mito, la historia de los argonautas que van a buscar el vellocino de oro, que es la historia de Jasón, a mí me parece la historia protoheroica, o sea, es la historia como más fácil de leer, en la que es más fácil de leer el arquetipo del héroe. A Jasón le ha sido escatimado la corona que hereda, y tiene que dar toda una vuelta a conseguir el vellocino de oro, etcétera, etcétera, para poder acceder a ese trono escatimado. Ahora no vamos a hablar de eso, pues porque no está en Medea, pero el caso es que en ese recorrido heroico, en ese recorrido para volverse héroe, en ese viaje de Jasón, pues lo ayuda Medea, y sin Medea no habría sido posible que Jasón llegara a ser Jasón, es decir, pudiera instalarse en el lugar en el que nació y pudiera convertirse en él mismo. Esa es la trayectoria del héroe, es alguien que se convierte en quien era en su nacimiento, en aquel que nació para ser. Bien. Y Medea se enamora perdidamente de Jasón, y por amor, por deseo, lo ayuda, y en esas ayudas se incluye matar y descuartizar a su propio hermano de Medea. Entonces Medea ha cometido crímenes por Jasón, y bueno, eso es lo que está pues antes. Fíjense en qué está el trasfondo de la locura de amor detrás de esto también. Hemos hablado de Medea como una meditadora, como una premeditadora, pero también Medea ha sido una enajenada por amor. De hecho, renegó de su familia y de su propio país. No tiene país, no tiene familia, es la absolutamente excluida. Y esto se produjo por su enamoramiento de Jasón, que siempre fue medio bobo, ¿sí? Cuando lean Jasón de los Argonautas verán que Jasón no tiene mucha gracia, o sea, no es ningún Edipo, ni es ningún Odiseo, ni nada, es un muchacho ahí de quien Medea se enamora, y a quien Medea, como diríamos hoy, hace, ¿sí? Jasón fue construido por Medea prácticamente. Es más joven que Medea también. Bueno, y Medea lo que está haciendo es dejando sin descendencia a Jasón, que es algo que ella dice también, ¿no? No podrá tener más hijos de mí ni de su nueva esposa. No va a haber hijos de Jasón, lo está anulando de esa manera. Jasón no va a existir más, lo está más que matando, lo está matando para la posteridad. Ese es el castigo de Medea, y esa es su venganza al matar a sus hijos. No es solamente que se va a poner muy triste porque mató a los hijos, no, sino que lo deja sin descendencia, anula su vida de alguna manera, y así pues Medea también está protestando contra, no voy a decir contra el patriarcado, pero pues sí contra la descendencia patriarcal de Jasón. Jasón no va a tener más hijos. El hombre que ella conoce y con quien ha vivido no va a tener más hijos, en cambio ella sí. ¿Sí? Está invirtiendo un poco esa potencia de la paternidad. Bueno, Medea también es un medio, también comparte la raíz con un medio. Entonces vamos a ver, es un medio para qué, ¿no? Porque Medea
Si hay alguien que parece final, y de hecho es el final de este curso, es Medea, pero no, no es así. Bien, vamos a empezar a leer entonces. La obra se abre con este diálogo entre la nodriza y el pedagogo. Entonces, una vez más, vemos la tragedia abierta con dos personajes secundarios, ¿no? Y con dos personajes subalternos, con dos siervos, con dos sirvientes, pues, con dos subalternos, el pedagogo, que es el que pues le enseña a los niños, y la nodriza, que es una figura de la que creo que ya hemos hablado, o habíamos hablado en la Ilíada de la Odisea. La nodriza alimenta a los niños, les da leche a los niños, porque es esa otra de la madre, esa sombra de la madre, esa otra parte en la que ha dividido la cultura patriarcal a la madre en dos, ¿no? La que pare y la que alimenta, porque es demasiado poder materno tenerlos en una sola persona. Entonces empieza la nodriza lanzando un presagio. Fíjense que aquí no está Tiresias haciendo un presagio, sino que la nodriza al comienzo dice, uy, ojalá que la nave de Argos no hubiera volado a través de las negruzcas sin Plégades hasta el país de la Colqui. O sea, ojalá que nada de lo que pasó hubiera pasado, porque va a pasar algo terrible. Esta maldición es muy frecuente, ¿no? También es una maldición que está en la Biblia, cuando Job dice, ojalá que no hubiera visto el día en que nací. Esa maldición retrospectiva de anular lo que ha pasado para que no pasara lo que está pasando, que es muy interesante. Y entonces empieza a contar la historia. Voy a leer algunas líneas. Mi señora Medea no habría navegado hacia las torres del país de Yolco con el corazón herido de amor hacia Jasón. Y luego dice, pero ahora todo le es enemigo y padece respecto a lo que más ama. Entonces, fíjense cómo define a esta mujer al comienzo de la tragedia como alguien a quien todo le es enemigo, como alguien irritado contra el mundo y enemistado contra todos, contra la realidad que la está rodeando. La desgracia ha aprendido a consecuencia de su desgracia, la desgraciada ha aprendido a consecuencia de su desgracia qué importante es no alejarse de la tierra patria, aborrece a sus hijos y no disfruta al contemplarlos. Temo que urde alguna sorpresa, pues violento es su ánimo y no tolerará ser menospreciado. Yo la conozco y tengo miedo de que se clave un puñal en el hígado tras entrar silenciosamente en casa donde está tendido su lecho, o que mate al rey y al que se ha casado y se atraiga después alguna desgracia peor, pues ella es terrible. Quien se gane su odio no obtendrá fácilmente el premio de la victoria. Entonces están definiendo a Medea como alguien implacable, ¿no? Como alguien terrible y que está furioso, que está en ese trance de, pues, de odio y de enemistad. Bien. Y bueno, y habla el pedagogo y la nodriza sigue hablando. Realmente he llegado yo a tal punto de dolor que me impulsó a venir aquí el deseo de contar a la tierra y al cielo las desventuras de mi señora. Es también Medea una desventurada, es también víctima en ese sentido, y está triste, todo le es odioso, pues está ella misma deprimida, está alienada pues de su propia vida. Y el pedagogo dice, he escuchado a alguien que decía que a estos niños, en compañía de su madre, está a punto de expulsarlos de la tierra corinta, el soberano de este país, Creonte. Ojo, les tenía que advertir, este Creonte no es el Creonte de Tebas, se llaman igual. Bueno, no es el mismo. Sin embargo, si el relato es cierto, yo no lo sé, etcétera. Entonces empieza con también este chisme entre los subalternos de que a Medea como que la van a expulsar del país. Y la van a expulsar, ya sabemos por qué, porque Creonte se va a casar con Glauce o Glauca o Creusa, según pues la versión y la traducción, se llama de todas estas maneras la nueva esposa de Jasón. Y entonces miremos un poco a Jasón. Jasón se va a casar con una nueva mujer porque él es más joven que Medea, porque es un hombre, además, y puede coger una segunda mujer, pero también para acceder a una posición más prominente en el reino en el que en este momento están siendo huéspedes, ¿no? Pues, o sea, para tener herederos que sean los reyes de ese reino. Y la nodriza entonces compadece a los niños
Queridos niños, vuestra madre irrita su corazón, irrita su cólera. Marchad más deprisa dentro de casa y no os acerquéis a su mirada. Vean cómo previene a los niños contra su madre y desde ahí, en esos, la nodriza no está prediciendo como Casandra, ni está prediciendo como Tiresias, pero está prediciendo con base en el conocimiento que tiene de Medea y está muy sutilmente, implícitamente diciéndonos lo que va a pasar en el momento en que dice no se acerquen a su madre. Y entonces Medea enseguida aparece y los maldice. Malditos hijos de odiosa madre, ojalá muráis en unión de vuestro padre y toda la mansión desaparezca. Vean esa voluntad de Medea de aniquilación, de que todo se borre. Esa voluntad también se irá transformando, porque al final no se va a borrar ella misma. Y además no es que ojalá mueran con el padre no va, ella no va a matar al padre, va a matar a los hijos. Entonces, no todo está dicho desde el comienzo, ¿no? Medea va a desarrollar a través de la tragedia lo que ella va a hacer. Y esa voluntad y ese planear es lo que la distingue tanto de las otras tragedias, ¿no? Al comienzo formula un deseo, pero el plan, la ejecución va a estar desarrollándose delante de nosotros en la tragedia. Bien, y la nodriza sigue, que qué pena siento de que suceda algo, les dice a los niños, etcétera. Y entra el coro y está en Medea también esa maldición, esa invocación de la muerte. Ojalá acabara gracias a la muerte, dejando una vida odiosa. O sea, vean la repetición de esa amargura de Medea. Y el coro le pregunta, ¿qué deseo del inabordable lecho te domina, oh infeliz? Y entonces estamos muy definitivamente, muy expresamente en el ámbito de los celos. Son los celos de Medea lo que va a provocar lo que sucede en la tragedia y es la rabia por algo puntual, además. Pues son los celos porque Jasón va a estar con otra mujer, pero la rabia por el incumplimiento de unos juramentos. Entonces vamos a detenernos un poco en hablar de qué es el juramento, por qué es importante el juramento. Y se refiere, claro, pues a los votos nupciales pues de Jasón, que supuestamente pues tendría que seguir con ella, ¿no? Y Jasón va a romper esos votos y Medea está insistentemente recordando que esos votos deberían de cumplirse. Cuando un hombre hace una promesa, y nosotros ya hablamos de eso en el curso de Homero, pero lo vamos a repetir, lo que está diciendo, es importantísimo hacer una promesa y cumplirla, porque cuando uno hace una promesa y la cumple, pues cuando un hombre hace una promesa y la cumple, un juramento y lo cumple, significa que dice lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Que se está diciendo ese hombre que tiene el poder de lo que va a pasar en el futuro. Con lo cual, ¿qué es lo que está diciendo? Que en alguna medida o en alguna parte es inmortal, que un Dios lo está ayudando, ¿sí? Y por eso, pues los hombres siempre han puesto como testigos de su juramento y como garantía de su juramento a Dios, porque sin Dios no podrían ni jurar, ¿sí? Jurar por Dios es casi que una redundancia. No se jura por otra cosa, se jura por lo inmortal. ¿Por qué? Porque solamente lo que es eterno puede ver lo que está más adelante. Entonces, al jurar y al decir, yo te juro que voy a hacer esto, pues te estás viendo más adelante, lo cual ningún hombre mortal puede cumplir porque ningún hombre mortal sabe si va a estar vivo mañana o en el momento de cumplir el juramento, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es importante un juramento. Jurar entraña la dignidad humana, su vínculo con lo divino, su vínculo con otro mundo. Llámenle el Olimpo o lo que sea. Bien, con otro estado pues de la existencia. Pero Medea, y sin pero, Medea, al quejarse del incumplimiento del juramento, está invocando precisamente a los dioses, a las diosas, oh poderosa Temis y venerable Artemisa, observan lo que padezco, etcétera. Y luego dice, bueno, y luego le dice la nodriza, oyen
cómo invoca a Temis, protectora de las súplicas, y a Zeus, que por los mortales es apreciado como guardián de los juramentos. Entonces hay este problema de Medea es con este hombre que incumplió un juramento, no vale nada realmente. ¿Sí? Y ese hombre no va a durar. Y por eso será la tragedia de Jasón realmente. Jasón es el personaje trágico. Por hacer lo que hace Jasón es que le va a pasar a Jasón lo que le va a pasar. ¿Sí? El protagonista trágico de esta obra es más Jasón, no es Medea. ¿Sí? Al incumplir los juramentos no va a durar, su castigo será justamente no durar en sus hijos, o sea, no durar más allá pues, de la muerte. Bien, la nodriza habla de la mirada de leona recién parida de Medea, lo cual es muy interesante y muy raro, y le parecerá raro a Daniela en esto que hemos estado estudiando de los nidos y el sufrimiento del nido. También está ese sufrimiento de la leona recién parida, que es muy raro porque pues justamente están hablando desde alguien invadido por la ferocidad de los celos. Luego Medea se va a dirigir a las mujeres corintias en un monólogo muy famoso en el que habla sobre ser mujer y se queja de la suerte de ser mujer, que constituye un eco también de lo que le habíamos oído a Clitemnestra. ¿Se acuerdan que empezamos el curso con esta protesta y queja que eleva Clitemnestra con respecto a ser mujer, cómo las mujeres tenían que esperar en las noticias del marido y que llegaban noticias falsas de que estaba muerto, etcétera? Vamos a leer un poquito de lo que dice Medea. Se dirige a las mujeres corintias, se dirige al coro, estoy en el verso 215. Y dice, perdida me veo. Voy nuevamente a leerles como unos extractos de ese monólogo. Perdida me veo y al perder la alegría de vivir quiero morir, amigas, pues quien sabía claramente que lo era todo para mí, mi marido, se ha convertido en el peor de los hombres. Entonces vean esa confesión, esa declaración de amor, ¿sí? En primer lugar, lo que a ella le pasa porque él la traicionó y él era todo para ella. Lo está diciendo ella. Bien. Y luego dice, de todos los seres animados y dotados de pensamiento, las mujeres somos el más desdichado. Pues en primer lugar tenemos que comprar un marido con excesivo gasto de dinero y conseguir un dueño de nuestro cuerpo, pues esta es una desgracia más dolorosa aún. O sea, las mujeres se compran, se refiere a la dote, por supuesto, se compran un dueño, que es la compra más absurda que hay, ¿no? Bien. Un dueño de nuestro cuerpo, pero piensen de cuántas maneras las mujeres, lo que compramos con nuestro dinero, piensen hoy en día en el mercado, en todos los tráficos de la feminidad y en cómo las mujeres seguimos comprando, aunque no compremos un marido, el poder sobre nuestro cuerpo, que es lo que dice Medea. Esta es una desgracia. Bueno, y el combate supremo consiste en conseguir lo malo o bueno. Las separaciones no reportan buena fama a las mujeres y no es posible repudiar al esposo. Cuando una ha arribado a nuevas costumbres y leyes, es necesario que sea adivina sin haberlo aprendido en casa de cómo tratará mejor a su compañero de lecho. Y esto me encanta porque pues Medea es bruja, Medea ha aprendido de Hécate la brujería y es bruja de verdad, pero además dice que las mujeres tienen que ser adivinas para saber cómo tratar al hombre siendo extranjera. De alguna manera la mujer siempre es extranjera en una cultura que ella no conoce y que no construyó ella y que tiene que adivinar. Y eso es importantísimo. ¿Dónde voy? Bien. Y si logramos cumplir eso bien y nuestro marido habita con nosotros sin imponernos el yugo por la fuerza, es envidiable nuestra vida, pero si no, es necesario morir. En cambio, un hombre, cuando se hastía de convivir con los de adentro, yéndose fuera, calma el fastidio de su corazón tras dirigirse a casa de un amigo o de uno de su edad. Para nosotras, al contrario, es forzoso dirigir la mirada a un solo hombre. Dicen que nosotras pasamos en nuestros hogares una vida carente de peligros, mientras que ellos combaten con la lanza, pero razonan con torpeza los que eso dicen. 3 veces preferiría yo permanecer junto al escudo antes que tener un solo parto.
mas a ti y a mí no nos vale el mismo argumento. Tú tienes aquí tu ciudad, la casa de tu padre, la ilusión de la vida, la compañía de tus amigos, pero yo estando sola y sin ciudad sufro las injurias de mi marido, cogida como botín desde un país bárbaro, etc. Y luego dice, una mujer normalmente está llena de miedo y es cobarde para contemplar la pelea y el hierro, pero cuando resulta injuriada en lo referente a su lecho, no hay otro espíritu más sanguinario. Entonces está diciendo un montón de cosas. Nuevamente está esta queja de que los hombres se pueden distraer afuera, están afuera y las mujeres están adentro. Los hombres tienen otros hombres, la mujer no puede tener otros hombres, ¿sí? Y está lo de la guerra. Y ella dice, yo preferiría, dicen que los hombres sufren la guerra y tienen que librar la guerra, pero yo preferiría eso que los partos. O sea, los partos son más trabajo que la guerra. Y dice también que sumado a todo eso, ella es extranjera, ¿no? Es mujer y extranjera, o sea, no tiene a nadie. Bueno. Aparece entonces el rey Creonte, anunciándole que va a ser expulsada. Y fíjense en cómo le habla, qué es lo que le dice. Tengo miedo de que tú le hagas a mi hija algún daño irreparable. Muchas razones contribuyen a este temor. Eres hábil por naturaleza y conocedora de muchas perfidias y sufres al verte privada del matrimonio con tu esposo. Y entonces empieza otro momento de la tragedia y es esta injusticia o por lo menos prejuicio contra Medea. La van a expulsar porque tú eres peligrosita y quién sabe qué le vas a hacer a la nueva reina. O sea, la están juzgando y condenando al exilio antes de que ella haya hecho nada. Vean eso también, ¿no? Bien. Y entonces Medea le dice a Creonte que la perjudicó su fama. Y dice, porque si enseñas nuevos saberes a los ignorantes, parecerá ser inútil de nacimiento que no sabio, mas si te toman por superior a los que aparentan saber algo complicado, resultará fastidioso a ojos de la ciudad. También yo misma participo de esta suerte, pues siendo sabia, a unos les resultó diosa, a otros indolente, a otros de temperamento contrario, para otros, en fin, molesta. O sea, está diciéndome, a todo el mundo me odia porque sé unas cosas, ¿no? En ese parlamento preciso está asumiendo esa posición. Me odian porque tengo un saber. Y el saber que conoce Medea es justamente, pues es justamente el saber de la muerte. ¿Sí? Entre otros, pues sabe el saber del veneno, más exactamente. ¿Sí? Su saber mismo, entonces, es un veneno que se vuelve contra ella. Bien. Y entonces dice Creonte, perdonen que les esté leyendo tanto, pues que las palabras específicas son importantes aquí. Dices frases suaves de oír, pero me da miedo que dentro de tus mientes proyectes alguna desgracia contra mí. Y por tanto, confío en ti menos que antes. Y vean eso, o sea, ahora que hablas con razón, con suaves palabras, que son también, confío todavía menos. Vean el sitio sin salida en el que está Medea, porque si se muestra más sabia, peor. Si se muestra más razonable, peor todavía, más desconfiable es, porque no importa cuánto Medea utilice el logos, hay un silencio de Medea, que Creonte, el poder, la autoridad, el padre, perciben todo lo que dice Medea y por eso la va a excluir, la va a expulsar. Todo esto es muy terrible. Pues una mujer colérica e igualmente un varón es más fácil de vigilar que un sabio callado. Le dice, entonces, si se calla, peor también, todo es peor, no hay salida para Medea. Bueno, pasamos a lo siguiente, sigue hablando ahí, Medea con Creonte, habla el coro, luego Medea dice, mal está la situación por todos lados, lo que acabamos de decir, ¿quién lo negará? Pero eso no ocurrirá así, no lo creáis aún. Entonces, vean a Medea buscando una salida, que es exactamente lo que está haciendo. Y al final de ese parlamento, estoy leyendo los versos 365 y siguientes, convertiré en cadáveres a 3 de mis enemigos, al padre, a la hija y a mi esposo. Fíjense qué
fíjense en el desarrollo de la idea, todavía no ha dicho que va a matar a los niños, no ha decidido eso. Estamos en esta tragedia prodigiosamente viendo a Medea pensar. Nosotros no hemos, pues claro, hemos visto en diálogo a los personajes darse cuenta de algo, como Edipo, pero meditar, reflexionar y hacer un plan no hemos visto a nadie. El plan de Antígona no era un plan, pues era enterrar al hermano y luego enfrentarse a la muerte, punto. Acá vemos desarrollarse esa idea y es muy emocionante este cambio psicológico que ocurre entre Sófocles y Eurípides, ese cambio pues en la profundidad psicológica de la tragedia. Y viene una complicidad de Medea con el coro. Le está contando al coro qué va a hacer, ¿sí? Está confiando en el coro. Lo mejor es la vía directa, en que de nacimiento soy extraordinariamente sabia, vencerlos con mis venenos. Ya está contando, ya va diciendo lo que va a hacer y va pensando lo que va a hacer. Y Medea empieza a convencerse a sí misma, y esa es la deliberación de Medea, la premeditación de Medea. No, por la señora a quien adoro más que a todas y a quien elegí por colaboradora, Hécate, que vive en el interior de mi hogar. ¿Sí? Está acudiendo a esta diosa Hécate, que es la diosa del oculto, de las brujerías, pues por llamarlas brujerías. No omitas nada de lo que sabes, Medea, se está diciendo ella misma, al decidirlo y tramarlo, marcha hasta el momento terrible, se está dando ánimos, tú posees el saber y además por naturaleza, las mujeres somos del todo ineptas para el bien, se dice en ese momento, que es muy bueno, pero las más expertas artífices de todos los males. Medea se está convirtiendo ante ella misma en un personaje, en otro personaje que ella no es. Para darse ánimos está diciendo, tú eres malísima, tú puedes. Véanla a ella misma desfigurarse ante ella misma, que es precioso y es muy, muy duro. Bueno, y entonces aparece Jasón, y aparece insultándola, ¿no? Pues definiéndola. Qué irreparable desgracia es la salvaje ira. A mí no me afecta, no dejes de decir jamás que Jasón es el peor hombre, pero tú no dejabas tu... Estoy saltando líneas así un poco, pues no a la loca. Estoy leyendo subrayados que tengo, pues porque no puedo leer todo el parlamento, todos los parlamentos. Yo continuamente intentaba apaciguar la irritación de los encolerizados soberanos y deseaba que te quedaras, pero tú no dejabas tus locuras, insultando sin cesar a los reyes. Ahora vemos que Medea hace otra cosa más, que es insultar a la autoridad. El exilio acarrea consigo muchos infortunios. Aunque me odies, jamás podría yo sentir hostilidad hacia ti. Vean qué odioso es Jasón, o sea, la insulta, la acusa de su propio destino, ¿sí? Yo traté de interceder por ti, pero tú eres muy, muy insumisa y has insultado a los reyes, y luego dice, pero pues yo, y es típico de hombre, ¿no? Aunque me odies, yo no te voy a odiar nunca. Le dice a Medea, y cada vez nos irrita más Jasón, bueno, por lo menos a mí, espero que a ustedes también. Y Medea le dice, monstruo, esa es la mayor infamia que puedo proferir con mi lengua respecto a tu cobardía, y le llama cobarde también, y es cobarde Jasón con su hipocresía, ¿no? Ni osadía ni valor es mirar de frente a los amigos tras haberlos maltratado. Jasón cree que es como una gallardía lo que está haciendo, ¿no? Decirle a Medea, yo no te voy a odiar, no sé qué, pero pues la está cambiando por una mujer más joven, está provocando su exilio de todo, y ella le dice, no es ninguna osadía, sino una cobardía mirar de frente al enemigo tras maltratarlo. Y esto me encanta porque fíjense en la pasividad agresiva de Jasón. Jasón se está comportando más como una mujer, o como normalmente hemos asociado con razón el comportamiento de las mujeres, como esa pasividad de decir yo no te culpo y no sé qué, y Medea es la que está diciendo eso es un cobarde, es esto que está haciendo que aparentemente es valiente, no es nada valiente porque está negando lo que está haciendo, está escondiendo la mano. Bien, obraste bien al venir, yo aliviaré mi alma insultándote y tú sufrirás el oírme, dice Medea, que es muy cómica también. Empezaré a hablar desde los comienzos y prun, entonces empieza a contarle a Jasón su propia historia de la que ella es artífice. Ella ha hecho la fortuna
de Jasón y le recuerda el juramento. La fe en los juramentos se ha perdido y no puedo entender si es que piensas que los dioses de entonces ya no gobiernan o que hay ahora nuevas normas entre los hombres, porque sabes muy bien que no me has guardado tu juramento. Y dice, al recibir mis preguntas resultarás más infame. Ahora, ¿a dónde puedo volverme? Para los familiares de mi casa resultó odiosa y a los que no debí ultrajar, o sea, a su padre y a su hermano, por haberte complacido los tengo como enemigos. Bueno, el hermano ya está muerto, pero, o sea, a toda esa familia. Y luego, hermoso oprobio para un recién desposado, que tus hijos vayan errantes cual mendigos y también la que te salvó. Y ella está reprochándole que él va a tener nuevos hijos y va a desplazar a sus herederos que tuvo con ella, ¿sí? Y ella le está reprochando eso, que en realidad él se está desentendiendo de, de sus hijos, les está negando una herencia y los va a mandar por el mundo, pues porque en principio van a salir exiliados con ella, luego ella va a mentir y a decir, no, yo me voy sola, que se queden mis niños, pero eso ya es todo mentira. Bien, y dice Jasón, es preciso que yo no sea torpe en hablar, sino que cual avisado timonel de una nave tomando rizos escape de tu descarado deseo de hablar. Vean que también está en cuestión aquí quién habla. Y Medea, pues está hablando muy articuladamente, y Jasón y antes Creonte están resintiendo que Medea sea tan articulada. Tienes fina inteligencia, pero te resulta odioso explicar que Eros te forzó con sus dardos inevitables a salvar mi vida. Y eso a mí me parece tremendo, porque está diciendo Jasón, sí, tú eres muy inteligente, pero todo lo que hiciste lo hiciste fue por enamorada. Vean esa herida que está abriendo ahí Jasón. Y luego dice, en primer lugar, habitas una tierra helena en vez de un territorio bárbaro. Has aprendido justicia a servirte de las leyes. Todos los helenos se enteraron de que eres sabia y adquiriste renombre. Si habitaras en remotos confines, no existiría tu prestigio. Es decir, le está diciendo, sí, tú sabes un montón, pero es por vivir aquí entre los griegos que tienes fama. Ellos reconocen esa sabiduría, ¿no? Porque tú, en realidad, tú sola eres una bárbara y oscura. O sea, nadie sabría quién eres. Entonces, vean cómo él también le está respondiendo con cómo haberla llevado, atraída a él, a esa tierra de griegos, ha cambiado la vida de Medea y la ha hecho famosa. Bueno. Y luego, pues él se vuelve contra las mujeres, dice que las mujeres han llegado al extremo de que si el matrimonio marcha bien, piensan que lo tienen todo, pero si pasa algún infortunio en el lecho, lo más conveniente y hermoso lo toman por lo más hostil. En verdad, sería necesario que los mortales engendraran hijos de alguna forma distinta y que no existiera el linaje femenil. Y eso es importante porque nos remite a lo que ya habíamos leído en Agamenón, de cuando resuelven ahí con Atenea, no, es que las mujeres no tienen hijos. Acá está deseando Jasón, de verdad es que así debería ser, que las mujeres no participaran en la concepción de los hijos. Y cuando ustedes lean, porque espero que sigan leyendo tragedias, cuando lean Hipólito, verán qué es lo primero que dice Hipólito también. Que las mujeres no existieran y que los hombres tuviéramos hijos solos. Hay un deseo constante en esta pugna entre estas mujeres fuertes y el patriarcado y los hombres poderosos con respecto a la maternidad, ¿sí? Está en el centro de todo. Es problemática la maternidad. Bien. Y está definiendo Jasón como problemática también y como enemiga la sexualidad de la mujer, que la mujer sea deseante, porque vean que está diciendo, cuando haya algún problema en la cama, ustedes se vuelven contra todo lo que es lindo y no sé qué. Bueno. Y Medea va a decir, en muchos aspectos, en un parlamento muy conmovedor, en muchos aspectos soy distinta de la mayoría de los mortales. Para mí, desde luego, cualquier persona injusta que es por naturaleza hábil en hablar merece la máxima pena, porque jactándose de envolver bien la injusticia con su lengua, osa ser malvado, pero no es sabio en demasía. Está diciendo que ella no se deja engañar y que está contra los que son los que engañan. Bien. Bueno.
Vamos a saltar un poco acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigue entonces el episodio que ya comentamos de el amigo. Aparece el amigo. Medea ya nos han dicho que está enemistada con todos, nos lo ha dicho la nodriza y la hemos visto enemistada con Creonte, enemistada con Jasón en esta batalla, y de repente aparece Egeo, el ateniense. Aparece Atenas, aparecen, ya hemos hablado de eso, los valores de Atenas, y habla con Medea, puede dialogar con Medea realmente. Y entonces Egeo le cuenta que no tiene hijos, o sea, están hablando de que no tiene hijos, etc. Y Medea obtiene, convirtiéndose en suplicante, obtiene un juramento nuevo. Va a confiar nuevamente en un juramento. Eso a mí me conmueve mucho, pues porque justamente Medea ha estado viendo que los juramentos no se cumplen, pero confía en Egeo, el rey de Atenas, en su superioridad y en que va a cumplir el juramento de sacarla de ahí. Y una vez que Egeo da esa palabra de sacar, de acoger a Medea luego, no de sacarla, porque la condición que pone Egeo es, pero tú sales sola de aquí, yo no te saco, ¿no? Una vez que obtiene el juramento de hospitalidad, entonces Medea ya desarrolla el terrible plan final. Me convierto en una suplicante, acéptame en tu país, terminaré con tu esterilidad y lograré que tengas descendencia de hijos. Y Egeo dice, pero aleja tú misma tu pie de este país, pues quiero estar libre de censuras de mis huéspedes. Vean todas las reglas de la hospitalidad y los valores de la hospitalidad que entran aquí en conflicto. Ella pide hospitalidad, él dice que se la va a dar, pero él a la vez no puede violar la hospitalidad de los huéspedes, de los anfitriones donde está en Corinto, sacándola de ahí, entonces ella tiene que salir ella misma. Y Medea le dice, jura por el suelo de la tierra y por el sol, padre de mi padre, y agrupando a toda la raza de los dioses, etc. Y entonces Egeo jura por la tierra, por la resplandeciente luz del sol y por todos los dioses, cumplir lo que acabo de oír. Y es muy bella esa esperanza que se abre para Medea finalmente en la aparición del amigo. Bien. Y entonces viene pues el desenlace, y el desenlace será, y esto ameritaría que habláramos mucho sobre ello también, será como en Clitemnestra, ¿se acuerdan? La actuación. Medea aparece fingiendo. Esta mujer que habla con toda honestidad y todo descaro delante de todo el mundo, con su poder y su sabiduría, tiene que hacerse capaz de astucia, de fingir, como Clitemnestra cuando le dio la bienvenida a Agamenón, ¿se acuerdan? Y entonces acaba a fingir diciendo, no, yo quiero hacer las paces, y etcétera. Primero cuenta lo que va a hacer, que lo que va a hacer es que Jasón no verá jamás en adelante a los hijos nacidos de mí, ni tendrá un hijo de su esposa recién casada, pues es fuerza que la malvada perezca de forma espantosa con mis venenos. O sea, nos cuenta, mientras le cuenta al coro, y el corifeo le dice, tú serás la mujer más desdichada, etcétera. Medea ya sabe que tiene que castigarse a sí misma para castigar, pero bueno, lo que les decía es, iba a fingir que manda unos regalos, ¿sí? Una tiara, una corona y un velo para la novia. Y eso es lo que les decía, que podríamos hablar mucho de cómo Medea va a investir a la novia. Ella va a vestirla, y Medea pues se viste de un personaje que no es ella, la conciliadora, para vestir a la otra de novia, pero la va a vestir con fuego. La va justamente a pelar, no a vestir. Literalmente va a mandarle un velo que le va a deshacer la piel. Bien. Bueno, vamos a saltar esto un poco. Y Medea es súper convincente en su mentira. Vamos a ver. Bueno, no. Iba a detenerme en otro lado, pero no, luego se nos hace demasiado largo. Medea manda los regalos con los niños, y esto es interesante también.
el vehículo, el medio de Medea son sus hijos, que son la inocencia de Medea. Y Medea va a matar esa propia inocencia, pero esa inocencia es la que va a dar la muerte, y supuestamente es a esos niños a quienes ella está salvando al mandar los regalos de la reconciliación, porque quiere que dejen quedarse, supuestamente que dejen que los niños se queden y no sé qué. Bueno, pasen al verso 1030. Por ahí, no, 1020. Oh hijos, ya tenéis una ciudad y un palacio en donde tras abandonarme, desgraciada de mí, habitaréis siempre privados de vuestra madre. Yo me iré desterrada hacia otro país antes de haberos disfrutado y visto dichosos, antes de vuestro matrimonio y de adornar vuestro lecho nupcial y de haber sostenido en alto las antorchas. Oh desdichada por mi arrogancia. Inútilmente entonces os crié, hijos, inútilmente pasaba fatigas y me agoté en mis esfuerzos aguantando los dolores de los partos. Ahora ha perecido ya mi dulce pensamiento, pues privada de vosotros llevaré una vida desgraciada y dolorosa para mí, y vosotros ya no contemplaréis a vuestra madre. Entonces acá vemos que la ironía teatral, ¿sí? Porque Medea está hablando supuestamente de que ella se va al exilio y deja a los niñitos en el palacio y se va a privar de ellos y ellos no volverán a verla, cuando en realidad ya está pensando en matarlos, y sin embargo será verdad lo que está diciendo, ¿sí? Al tiempo que está diciendo una mentira, está diciendo una verdad, porque realmente ella estará privada de verlos y ellos estarán privados de verla a ella y ella estará en una tierra extranjera, etcétera. Entonces vean ahí esa ironía que ya conocíamos cuando Edipo, ¿se acuerdan que decía que voy a desterrar de aquí al que haya matado a Layo? Y bueno, y él mismo sí se destierra al final. Igualmente los niños sí estarán privados de ver a su madre, pero no porque se queden vivos ahí y ella se vaya, sino porque se van a morir. Y luego viene el otro monólogo importante de Medea, pues ese antes era el de las mujeres y ahora es propiamente esta deliberación y aquel en el que Medea se daba ánimo, y acá está propiamente la deliberación de Medea en los versos pues 1030 en adelante. Ya les leí lo de los niños, cómo se dirige a los niños y cómo se debate Medea. Ay, ay, ¿por qué me miran con esos ojos, niños? ¿Por qué me dirigen su última sonrisa? Ay, ay, ¿qué debo hacer? Entonces vean, está dudando el protagonista, la protagonista ante nosotros. Me falla el corazón, mujeres, en cuanto he visto la brillante mirada de mis hijos. No podría realizarlo. Adiós a mis proyectos anteriores, me llevaré a mis hijos fuera del país. Pero luego dice, ¿pero qué me sucede? Quiero servir de irrisión al dejar sin castigo a mis enemigos. Hay que atreverse, qué cobardía la mía. Consentir en las blandas razones de mi corazón. Váyanse, hijos, hacia la mansión. Y luego, no, no, corazón, no cometas este crimen. Bueno, en fin, no se lo voy a leer todo, ni menos a actuarlo. Pero eso es lo que dice Medea, y termina el parlamento diciendo, comprendo qué crímenes voy a cometer. O sea, finalmente ella se estudió lo que sentía. Es fascinante esto. Y concluye diciendo, comprendo qué crímenes voy a cometer, pero más fuerte que mis pensamientos es mi ira, que es la culpable de las mayores desventuras de mis humanos. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí, señoras? Nuevamente la cólera. Pero es fascinante cómo es un protagonista consciente de su cólera. Dice, yo estoy pensando todo esto, pero mi ira pesa más, ergo actuaré con mi ira, que es una desgracia. Vean este personaje totalmente responsable de su cólera, ¿Mm? Que es increíble a lo que hemos ido a parar al cabo de todas estas mujeres trágicas. Y luego el coro va a hablar de... un momento que estoy anotando algo. El coro va a hablar de la angustia que implica tener hijos, etcétera, etcétera.
y ya Medea, ya mueren adentro, mientras tanto, pues se mueren, se va a morir pues la princesa y Creonte también, el padre, al tratar de ayudarla, y viene el mensajero a contarlo y va a describir la muerte de la princesa, se lo va a describir a Medea, porque Medea no ha visto su obra y es como que el mensajero le está mostrando a Medea su obra destructiva y es una obra magnífica también. A continuación ocurrió un espectáculo, lo llama el mensajero, o sea, es un teatro también, ¿no? Un espectáculo visual, espantoso de ver, pues tras cambiar de color, retrocede de lado con los miembros temblorosos y a duras penas tiene tiempo de echarse en el trono para no caer en tierra. Una vieja sirviente, pensando que le había sobrevivido un ataque de furor, obra de Pan o de algún dios, emitió un alarido suplicante antes de observar que le corría una blanca espuma por la boca, que le giraban las pupilas fuera de las órbitas y que no había sangre en su cuerpo. Entonces, en réplica a su alarido, lanzó un gran lamento. Al instante se precipitó una hacia la mansión de su padre, otra la de su reciente esposo, para contar la desgracia de la desposada. Y toda la morada retumba con numerosas carreras. Vean el teatro, dentro del teatro que está ofreciendo narrativamente el mensajero. Bueno, cuando ya un rápido andador, alargando el paso en la carrera de 6, bueno, bla, 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 la áurea diadema colocaba en torno a su cabeza, lanzaba asombrosa fuente de fuego devorador, y el fino velo, regalo de tus hijos, le desgarraba la dedicada carne de la infeliz. Vean que Medea está matando con fuego, y luego será el carro del padre, el sol, que también es el fuego, el que la salvará también. Vean esa relación entre veneno y salvación, esa relación pues constante de la que ya hemos oído tanto entre veneno y fármaco, etcétera, etcétera. Bien, entonces Medea hará un nuevo parlamento, ya vamos a acabar, perdonen que corra un poco. Amigas, mi acción está resuelta. Después de que ha hecho esta cosa que le han descrito, además, Medea se alimenta de su propio coraje y de su propia cólera y le dice al coro, de todas formas es forzoso que los niños mueran y ya que es preciso, los mataré yo que les di la vida. Y acá me quiero detener un segundo más. Dice también la tradición del mito este, y en el fresco de Pompeya que les mostré se puede ver que Medea además estaba esperando un hijo de Jasón. La tradición entonces es que Medea, la filicida, es también abortadora. Y ya saben la tradición de que las mujeres que conocen los venenos y las brujerías y la sabiduría de las hierbas y demás, como conocía Medea, son también las que provocan los abortos, son el medio de los abortos. Y pues el mito dice que Medea no solo mató a los niños nacidos, sino a un niño que llevaba en el vientre también. Y entonces vean esta relación de la decisión libérrima de Medea de matar a los niños con la decisión del aborto de las mujeres y cómo, y bueno, piensen en eso también. Aparece el coro, canta el coro mientras la muerte de los niños, o sea, no, antes de la muerte de los niños y también luego, y aparecen los hijos diciendo algo, y lo que dicen es, ay de mí, ¿qué he de hacer? ¿Dónde escapar de las manos de mi madre? No sé, querido hermano, estamos perdidos. Que es escalofriante, pues, estremecedor, y luego aparece Jasón diciendo, he venido para salvar la vida de mis hijos, y Medea dice, tus hijos están muertos, ya están muertos. Y el corifeo también le dice, abre las puertas y contemplarás la muerte de tus hijos. Y entonces Medea le dice a Jasón, nunca me rozarás con tu mano, tal carruaje nos ha dado el sol, padre de mi padre. Vean esa manera de acudir también al padre del padre, al abuelo paterno, esa alianza también de Medea con el padre sol, que es el padre de los padres, o sea, es el superpadre, ¿no? Lo masculino, lo
generador, lo generativo del sol, y Medea está aliada con él, lo cual es muy misterioso. Y bueno, no sé, yo le he dado muchas vueltas y pues no alcanzó a entenderlo. Y Jasón le dice, eres la mujer más odiosa para los dioses, para mí el linaje de los humanos. Tras haber cometido esa acción, contemplas el sol y la tierra, y le vuelve a recriminar lo salvaje que es. No existe ninguna mujer griega que se hubiera atrevido a eso. Vean cómo le echa en cara todo el tiempo que ella es extranjera. Vean ese chauvinismo de Jasón y ese racismo de Jasón, ¿sí? No solo eres mujeres, sino que ninguna mujer de aquí haría eso. Eres una leona, no una mujer, tienes una naturaleza más salvaje que la de Sila, y Medea, porque estoy diciendo tanto Medea, como el pasado de medir, está interesante también. Medir también pertenece a la misma raíz. Bueno, dice Medea, tras ultrajar mi lecho, no ibas a tener una vida grata mofándote de mí, ni tampoco la princesa, ni quien te propuso la boda, Creonte, iban a expulsarme de este país sin recibir su castigo. Después de eso, llámame si quieres Leona y Escila, pues como era necesario, te he acertado en el corazón. Dice Medea que es terrible, o sea, acerté, te di donde más dolía. Y Jasón le sigue diciendo que perversa, no sé, qué perversa madre tuviste, y les dice a los cadáveres de los niños, y Medea le replica, oh hijos míos, perecisteis por una locura paterna, ¿sí? Culpa al padre de ser el culpable de los hijos, y ahí se están culpando uno al otro. Y luego, pues, Medea ya le dice que tampoco le va a dar los cadáveres. Entonces, vean este otro caso del cadáver, de la imposibilidad de sepultar el cadáver. Medea le dice que no, que ella se va a llevar los cadáveres. Y le dice encima a Jasón, esto es divino, aún no has empezado a llorar, espera la vez. Y se va Medea en su carro. Pues, o sea, se acaba la tragedia, luego se irá Medea en su carro. Y ya, y así se acaba la historia. Y el coro, dice el epílogo, que cortito, que es, Zeus en el Olimpo es administrador de muchos sucesos y muchas cosas, inesperadamente cumplen los dioses. O sea, esto también es un cumplimiento. Lo esperado no se realiza, y de lo inesperado un dios encuentra solución. Tal resultó esta obra, que es muy enigmático, ¿no? Porque pues en las tragedias lo que pasa es lo esperado. Aquí, en cambio, es lo inesperado. Y así se acaba nuestra obra. Y ya no voy a hablar más yo. Y quiero saber qué, bueno, qué piensan y qué les ha parecido. Y quiero que hablemos también un poco en lo que nos queda, pues que hablemos de esta obra los que quieran. Y quiero también que me digan qué obra fue la que les gustó más después. Pero primero quiero que hablamos un poquito de Medea. ¿Quién quiere? ¿Quién tiene algo que decir? Dale, Julio. No, Carolina, yo quería preguntar si, digamos, a diferencia de los autores anteriores, esta obra, pues como que el personaje de esta obra buscaba su destino en lugar de huirle, como que, como que no lo estaba tratando de evitar, o no sé si... Sí, claro, eso también, exacto. Y se entrega además a él conscientemente, pero es que yo incluso pienso que ese no era el destino de Medea, que Medea incluso desafía esa concepción griega y esa concepción trágica de destino. Medea está construyendo lo que quiere hacer, pues destruyendo exactamente lo que quiere, y está deliberando, está tomando unas decisiones que podría no tomar y que ella sabe que podría no tomarlas. Entonces creo que está desafiando, que esta mujer dentro de la tragedia desafía incluso o primeramente a la tragedia, el sentido trágico, ¿ves? Por eso me parece tan enorme Medea, porque se sale de la tragedia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Daniela? Hola. Yo creo que esta es la que más me gusta. Ah, muy bien. Y bueno, quería mencionar algunas cosas que has dicho y sobre la mirada quería hablar.
Y bueno, hablabas de Medea como la que medita, ¿no? La que se ve y en toda la obra la vemos verse y vemos que otros la ven, ¿no? Se fijan en su mirada y tú repetías cómo la vemos pensar, véanla desfigurarse y desfigurar en el castigo que es de fuego, ¿no? Que le quema la cara y desfigura a alguien. Y quería pues solo llamar la atención de una de esas instancias y es como la nodriza, tú dices que predice. Sí, y predice viendo la mirada de Medea, y la obra abre cuando la nodriza describe que en esa depresión y en esa tristeza mira hacia abajo, luego mira como toro, ¿no? Que a sus hijos, entonces pues al mirar, la ve mirar como un animal, y también a sus criadas como leona, que es lo que mencionabas después, entonces la mira mirar, y al mirarla mirar predice, ¿no? Mira, y eso me gusta. Y después me llama la atención que hay unas metáforas de la misma Medea, por ejemplo, cuando habla de la justicia y de cómo la justicia no reside en los ojos y cómo los hombres odian con la vista, ¿no? La odian sin conocerla, y esto de odiar con la vista, la esposa, tú lo decías, es esa que está en la casa y mira a un solo ser, ¿no? A su esposo. Creonte de hecho la llama con el epítote de la mirada sombría y enfurecida. Y entonces, de hecho, su padre, ¿no? Es el sol, que siempre se dice en esta obra que el sol que mira, ¿no? El testigo que mira, y ella dice todo esto de la desvergüenza de Jasón de mirar de frente después de haber fallado, y él le reclama también cómo se atreve a mirar el sol. Entonces ella es hija del que mira, ¿no? Del sol. Y en todo eso de la mirada, el clímax es eso que mencionabas del espectáculo visual que describe el mensajero, y que siempre me llama la atención, como en Edipo también, cómo es eso que no puede mirar el lector porque es donde ocurre la muerte, lo que es mucho más visual, ¿no? En Edipo era súper cinematográfico, y aquí es esa escena también súper visual de la esposa nueva mirando a Efectos especiales completos. O sea, sí. el gran espectáculo es narrativo, no está en escena, sí. Y Está en la voz. como ve también el oro, ¿no? El oro que es visual, ¿no? Se encanta, se pone la cosa en su cabeza, la corona, y se ve al espejo, y antes de morir es eso, ¿no? Se queda mirándose en el espejo, y su castigo, lo que hace el veneno, es quemarle y cambiarle la figura, ¿no? Desfigurarla. Entonces Medea se desfigura a sí misma para hacer su daño, y también desfigura, y me llama muchísimo la atención que se describe el fuego de las carnes quemado como con el veneno, que se convierte en las carnes como en lágrimas, o sea, en esto de la mirada termina ahí Es como en buenísimo. eso de los ojos también. Entonces, bueno, me llamaba mucho la atención eso, y pensaba en Medea y en toda esta idea de admirar, mirar, ¿no? No es exactamente la etimología, pero Medea, la admirar, la de admirar, la de mirar, y pensaba también en Medusa, ¿no? La Sí, palabra señora. Medusa, la del mito griego, que convierte en piedra al que la mira fijamente y se convierte ya en un escudo, es decir, como en alguien que también miran. Entonces, bueno, me mata todo eso de la mirada a través obviamente, le estamos leyendo, no viendo, incluso lo del chisme que mencionabas al principio, que escucha el mensajero y lo que el mensajero narra. Es muy visual también, es como que el mensajero dice como es un susurro que va de oído en oído, y el chisme se narra como que el mensajero se acerca al principio, el mensajero que escucha que Medea está mal o que Jasón se casó, escucha porque se acerca a algunos jugadores de dados o algo así. Entonces incluso los susurros, todo esto es como muy visual también. Y me gusta muchísimo como todo eso de la mirada aquí, cómo funciona. Está buenísimo, Daniela, increíblemente bueno lo que estás diciendo, exacto, es la tragedia de la mirada, y es la tragedia para mí, que sí es la tragedia de las tragedias, pues la que cierra todas las tragedias, por eso la hago al final también, porque es sobre el espectáculo, y el espectáculo es el teatro. Ya habíamos visto que teatro significa, pues la raíz de teatro es de ver, ¿no? Y es una tragedia sobre ver. Y tenemos al mismo tiempo, pues como dijimos también, y como dijiste, a Medea haciendo un espectáculo. O sea,
¿Qué es eso? Que Medea se convierte, la mujer se convierte en esta última de las tragedias, en autora, ¿no? En la autora del teatro. Sí. No solamente actora, iba a decir, no solamente actriz que interpreta una mentira como Clitemnestra, sino que hace el gran espectáculo que es este de la otra ardiendo y de la destrucción de la carne y de la desfiguración. Justamente es la autora del teatro y la deshacedora del teatro. No más espectáculo, se consumió todo con el fuego. Es realmente increíble. Gracias, Dani. A ver, Carolina. ¿quieres? Hay unos levantando la mano. Lucía, dale. Hola, justo con Hola. eso que decía ahorita Daniela sobre la mirada, estaba aquí pensando que pues la democracia es muy performática también, ¿no? Es muy visible, como que está, o sea, hablabas al principio de que el destino de la democracia era como acoger y expandirse, como una universalización que creo yo que pasa todo el tiempo ante los ojos de todos, ¿no? Y decías en algún momento, ese destino imperialista de la democracia es inevitable. Creo que lo hace inevitable no solamente es que pasa, sino que es visto. Todos somos testigos Total. de eso. Y yo quería preguntarte realmente, aunque ahorita lo estoy conectando un poco sobre esto que elaboraste sobre el juramento, porque me parece muy interesante y hablaste concretamente de los votos nupciales, que también son públicos, que también son visibles, ¿no? O sea, Buenísimo. esa dignidad humana que se entraña allí es tan visible como la misma democracia. Entonces, yo en verdad quería, o sea, hice ese comentario, pero en verdad lo que quería era pedirte si podías como elaborar un poco más sobre eso que me resulta tan interesante de jurar es como, sí, que el juramento es decir sobre lo que va a pasar en el futuro, pero al mismo tiempo sobre eso que entraña la dignidad, pero que en este momento estoy asociando como algo de lo que todos somos testigos y que podemos ver y está conectado con la democracia. No, ustedes son realmente muy brillantes. Fija, lo que estás diciendo es buenísimo porque se combina con lo buenísimo que Daniela dijo y resulta que toda esa insistencia, Daniela, en la visibilidad, lo visible, lo que está bajo el sol, lo que sale a la luz, Lucía, tú lo combinas con lo que hemos dicho de la democracia, con la aspiración y el destino de la democracia, que es no solo a la universalidad, sino a la visibilidad, a la deliberación visible en el ágora y a la reflexión en el teatro, ¿sí? Entonces, fíjate cómo nos están hablando aquí de ese destino de visibilidad de lo democrático. Todo tiene, y qué es lo que vivimos, o sea, todo esto de lo que a veces nos está dando miedo del el imperio de la imagen y de que estamos viéndonos y todo resulta que es visible, grabable, sale a la luz, es también el destino de la democracia combinada con el teatro, porque son inseparables. Esto que estamos hablando acá es realmente muy importante y realmente estamos descubriendo, me parece una cosa importantísima, ¿sí? Aquí está, en Medea está ese destino de visibilidad de la democracia también y de espectacularidad. Está genial. Y lo que dices de los juramentos. Y en efecto, el juramento se hace ante testigos y ante los demás. Lo que es invisible de ti, que es el futuro de ti, lo que serás mañana y lo que harás mañana, que es lo que juras, es lo que quieres hacer visible, pero es una persecución sin fin, porque es lo que nunca será visible, ¿no? Lo que jures, Lucía, el cumplimiento, en el momento de hacer el juramento, el cumplimiento es invisible. Entonces también hay una futuridad, un desbocarse al futuro de la visibilidad, ¿sí? Todo esto me va a tocar pensarlo mucho más, desde luego, y a ustedes también, pero pues tenemos esas notas. Todas, la que primero escriba el ensayo. Bien. No, de verdad que vale mucho la pena trabajar sobre eso de
de cómo es inseparable la necesidad de universalidad de la democracia y la necesidad de visibilidad, de visibilización y de visibilización del futuro, Lucía, no solo de visibilización de lo presente, sino de que está en la tragedia también, pues con eso que hemos visto de que siempre hay una predicción, pues la tragedia lo que quiere es que veamos cómo se cumple la predicción, que veamos cómo se cumple el futuro. La predicción es también una promesa, ¿no? Entonces, cómo la tragedia y la democracia quieren hacer presente lo futuro. Y entonces de ahí saltamos ¿a qué? ¿Cuál es el ejercicio de la política en la democracia? La promesa. ¿Qué es lo que hacen los candidatos en la democracia? Prometer lo que va a hacer, no analizar lo que está haciendo. Esto está demasiado bueno, tan bueno que me da vértigo. Vamos a parar aquí porque luego vamos a terminar diciendo cosas demasiado importantes y no vamos a volver a votar nunca más. Bien. Había 3 personas que habían levantado la mano, que eran Felipe, Juan Camilo y Ana María. Vamos a oír a esos 3 y cerramos. Felipe. Bueno, pues está muy genial, tengo ahí la cabeza también dando vueltas y pensaba en que se cierra con Medea con algo muy, muy, muy chévere, porque pienso que es un círculo, como que es un infinito, y que de pronto ella al poner al sol como testigo, como dice, se vuelve algo infinito realmente, que las otras mujeres estuvieron buscando y de pronto no alcanzaron. Yo veía que de pronto, o sea, los hombres tienen como un miedo a la mujer, porque la mujer tiene el nacimiento, pero también es cercana a la muerte. Dicen que son hijas del Hades, se enamoran bueno, en el Hades, en fin. Entonces como que hay un miedo, presiento yo en las historias, como, no, las mujeres tienen el nacimiento y tienen la muerte, entonces tienen el poder, pero irónicamente son los hombres los reyes, son los padres, en fin. Entonces me preguntaba mientras leía, bueno, ¿por qué Medea no se suicida y mata a los hijos? ¿Por qué ella no se suicida? Pero ahora que tú presentabas lo que leíamos, veía que ella lo entendió, ella entendió que él tuvo el poder de decir, no voy a morir, sino que voy a matar lo que mi mismo poder, que es dar vida. Entonces yo misma digo, mire, aquí termina. Entonces me parece que tiene como que una relación con el sol también, además porque en las otras historias habían oráculos y habían dioses, pero acá Mediaskin, lo que decíamos ahorita, asume todo lo del destino y lo configura, y se pongo de testigo al sol y me voy con los cuerpos de mis niños con el sol, porque es lo infinito y es el poder de las mujeres. Entonces me parece... Eso es clave, Felipe, y no lo comentamos, no lo comenté lo suficiente. Medea es consciente de que se castiga al castigar, porque va a prescindir de sus hijos, pues no va a gozar de sus hijos, pero no se mata. Y esa afirmación de que no se mata y va a seguir viviendo y a tener otros hijos, ¿sí? Y a seguir ella después de hacer, es clave y es lo más espeluznante, ¿no? Ese poder que tiene Medea y además de matar a sus hijos con un derecho de matar lo que ella hizo, lo que ella dio, ¿sí? De dar y quitar, y eso es clave también. Viene Juan Camilo, por favor. Hola, me encantó el comentario que creo que fue que hizo Lucía, genial. Quiero decir que ese análisis que hicieron ahí está loquísimo. Y yo quería aterrizar un poquito más algo que vi en varias de las tragedias que leímos y que no sé si alguien más vio, no sé, es como el tiempo se vuelve otro personaje y viene desde una línea que leí en Edipo, que ahora no tengo exactamente qué línea fue, pero donde dice que solo el tiempo muestra al hombre justo, y de lo que hemos desarrollado, que el hombre justo es pues ese héroe que termina siendo quien debe ser. Y en varias de las obras noté que había en los diálogos comentarios donde se quejaban de que no llegaba a tiempo o que se estaba tardando mucho, pero otra vez, lo que noté es que esos que se tardan más o esos que están fuera del tiempo son esos héroes que ya son justos
y no sé si es algo que solamente percibí yo, o si es algo que se puede desarrollar o que lo tienen las tragedias en común, como el tiempo, como alguien que diferencia a los héroes o a Desde luego, de o al los no héroes. protagonista, o sea, el protagonista va a entender el tiempo, ¿sí? Como Edipo va a entender que es que lo que dijimos al estudiar Edipo, va a entender las edades del hombre. Eso mismo que él le adivinó a la esfinge, luego él lo va a entender en su propia carne, ¿sí? ¿Quién va a ver quién fue él y quién es ahora? Y va a comprender ese camino y esa transformación. Entonces estás muy en lo cierto de que algo que el protagonista de las tragedias, que habíamos visto que el final de la tragedia no es el castigo, la muerte o ese destino fatal, sino la aceptación de sí conlleva siempre la comprensión del tiempo y la ubicación de sí de alguna manera por encima del tiempo. Entonces vas muy bien en esa reflexión que también valdría la pena que desarrolláramos más si tuviéramos tiempo. Bien, Ana María. Ana María Perdomo. Hola, hola. Hola. Bueno, no, pues genial. También mi favorita es Medea, pero quería hablar sobre todo de Clitemnestra y la palabra y el tema de la defensa de la palabra de las mujeres y el contraste que hay con el coro. Entonces hay una parte en la línea 1080 donde el coro dice: ya he marchado muchas veces a través de las palabras más sutiles y llegué hasta combates mejores que aquellos que la raza femenina necesita buscar. Sin embargo, tenemos también una musa que se relaciona con nosotras por la sabiduría, aunque no con todas. Ciertamente quizás se podría encontrar un pequeño número entre muchas de la raza femenil que no esté alejado de las musas. Y luego continúa con una frase que me pareció que liga muy bien lo que quiero decir, y digo que aquellos de los mortales que son totalmente estériles y que no engendraron hijos avanzan hacia la buena fortuna mucho mejor que los que están desposados. Entonces, digamos que ahí hay un tema de la palabra, la creación y el engendrar algo. Entonces, el punto es un poco esa defensa que hace Medea y también, o sea, que hace Medea sobre su capacidad de generar hijos o de crear hijos, de tener el poder de engendrar y además de poder hablar y de poder articular unas ideas que al final llevan a su objetivo final, que es fregar a Jasón, ¿sí? O sea, que es terminar con acabar con él, quitarle la posibilidad de ser De ser inmortal, padre. de ser padre. O sea, ella, la única progenitora queda siendo ella. Es como al revés de lo que veíamos al final de la que se niega la progenitura de las mujeres y se define y se determina que el padre es el que es el padre. Aquí ella es la progenitora, exactamente lo que estás diciendo. Y me parece clave ese comentario que hace sobre el engendrar y el gestar. Medea a lo largo de esta obra está gestando su decisión, exactamente. Exacto. Hasta que da a luz su decisión y su a luz es un fuego destructor y su a luz es la muerte de los hijos también y su a luz es el carro del padre. De alguna manera es como si Medea también concibiera y diera a luz el propio carro de su abuelo. ¿Sí? Como si Medea fuera la progenitora de su abuelo, su propia bisabuela, su propio bisabuelo. Y eso es muy bueno también. Y lo último que quería decir es que cuando tú dices que le dio un hijo, o sea, ella le predice a Egeo que va a tener un hijo, ¿sí? O sea, que ella lo va a ayudar a eso. Pero ella resulta siendo la mamá, o sea que sí, pero eso ahí no completa, pero exacto, sí, ella ahí completa como redondea la idea de tener ella el poder tanto de la palabra como de la de gestación. Medea es la me parece genial. La maternidad que ha devorado la paternidad. Exactamente. Sí, es lo que estamos viendo.
Muy bien. Gracias. Chicos, chicas, quería preguntarles si me permiten que como un regalo de Navidad para el que quiera, yo cuelgue esta clase de Medea en YouTube, ¿sí? Y ya que ustedes estuvieron tan brillantes y brillantes, que lo colguemos y lo publiquemos. ¿Alguien tiene una objeción? Porque todo el mundo tiene derecho a su imagen, no sé qué. Si tienen una objeción, igual lo voy a hacer, así que demándenme porque vale mucho la pena. De hecho, iba a pedir que nos lo dieras de Navidad. Listo, se lo voy a mandar a todos ahorita en la clase media porque soy muy regalativa y blanda, no, pero entonces lo colgamos. Lo que pasa es que yo no sé cómo colgar cosas de YouTube en YouTube, entonces yo creo que ahí alguien va a saber. No tengo canal de YouTube, pero bueno, yo me averiguo en estos días cómo colgarla y si no le pido ayuda a mi productora Paula y lo colgamos. ¿Listo? Bueno, bien, pero antes de que nos vayamos, quiero que me digan cuál fue la favorita. Ya unas me dijeron que Medea. ¿Cuál más? ¿Quién? A Paula, ¿cuál fue la que más le gustó? Si me oyen, es que no sé si Sí, tengo mi... te oímos bien. No, Edipo sigue siendo mi... La mía también es Edipo. Mi preferido, aunque esta sí Preferido. fue de locos, pues. Sí, esto es increíble. Ese reencuentro con esa cosa tan loca fue tremendo. Sí. Sí, y con esa cosa tan básica pues de matar al hijo. Es tan radical y tan... está en la raíz de todas nuestras luchas en todo caso, ¿no? Ese derecho, no derecho de matar al hijo. Edipo y Antígona, Edipo va ganando, Edipo y Medea, Edipo va arrasando. Así que bueno, me gusta que les hayan gustado todas las tragedias, que hayamos estado juntos y que hayamos leído estas tragedias. El curso para mí fue espectacular. Uso la palabra muy conscientemente y les agradezco un montón porque estuvieron geniales y bueno, ojalá nos veamos otra vez el año que viene y terminen este año de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y entonces a ocasiones. Chao. Vamos a ser muy Gracias, famosos. Carolina. Gracias. ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¿Qué, Que Paula? vamos a ser muy famosos por esta colgada en YouTube. Vamos a ser muy famosos y los quiero mucho. Chao, chao. Ay, muchas gracias. Chao. Adiós.